Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Gavilán. Bueno, yo le voy a mostrar lo que es noticia para el diario El Comercial a esta hora de la mañana, www.elcomercial.com.ar. Allí ingresan y tienen toda la info actualizada. Bueno, sin duda, la noticia de la jornada ayer fue esto de haber conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la inconstitucionalidad del sistema de ingreso ordenado y administrado que maneja la provincia de Formosa. La Corte Suprema le dio un plazo de 15 días al gobierno para que pueda readaptar el sistema y así permitir el ingreso de más de 7.000 formoseños que están varados, así que deberán adaptar el sistema, bueno, para poder ingresar. Y obviamente hubo repercusiones, así que vamos a ver entonces los principales títulos, ¿sí? En este caso tenemos allí una nota de opinión que realizó nuestro colega Leo Fernández Acosta para el diario Infobae, que dice: el fallo de la Corte, la primera derrota política de Insfrán en un cuarto de siglo. La decisión del máximo tribunal de la República pulveriza las fronteras impuestas por el séptuple gobernador y vuelve a instaurar el imperio de la Constitución Nacional en Formosa. Bueno, allí el tema entonces planteado y aquí el desarrollo de la noticia, ¿sí? La Corte falló contra Gildo Insfrán y ordenó la libre circulación de los más de 7.500 formoseños varados desde que comenzó la pandemia. Vamos a desarrollar esta información para que, bueno, la gente pueda conocer también al respecto. El máximo tribunal resolvió por unanimidad que las autoridades provinciales resuelvan la situación de las personas que aún no pudieron regresar a la provincia. Dice entonces la Corte Suprema de Justicia falló en contra de Gildo Insfrán y a favor de los formoseños varados que aún no pudieron regresar a su provincia desde el inicio de la pandemia. Amnistía Internacional, otro órgano importante también, había denunciado que eran más de 7.500 las personas que reclamaban el regreso a sus casas, mientras las autoridades locales no lo permitían. El tribunal resuelve ordenar a la provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes. Allí hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Porque por ahí muchas veces se ha bajado un mensaje equivocado, a veces de manera adrede y otras veces realmente desconociendo respecto de cómo será el ingreso de estas personas. No es que los dejan ingresar a su libre albedrío, no, estas personas deberán cumplir con la respectiva cuarentena de 15 días y lo que la provincia deberá arbitrar es simplemente, bueno, simplemente, es todo un mecanismo que tienen que movilizar ahora para poder adaptarlo, ¿no? Y así poder ingresar a estas 7.500 personas a, bueno, diferentes centros de alojamiento. Recordemos que hay 44 centros de alojamiento. Desconocemos la capacidad que tienen porque, bueno, las veces que se le ha preguntado a la gente del Consejo no supieron responder de manera concreta. Sí dijeron que son unos 44 centros. Bueno, también hay hoteles también que están disponibles. Los hoteleros se ofrecieron en su momento a albergar a estas personas, teniendo en cuenta que no tienen pasaje en este tiempo, ya que por esta restricción precisamente de circulación no había posibilidades, digamos, de que pudieran tener gente allí alojada. Entonces, bueno, ellos también ofrecieron sus hoteles, sus espacios para poder recibir a estas personas, así que bueno, habrá que ver cómo se moviliza esto, ¿no? Pero bueno, seguimos con la lectura del extracto del fallo que dice todos los ciudadanos que lo hayan solicitado dentro, y ahí está el tema también, del plazo máximo de 15 días hábiles a partir del día de la fecha, es decir, a partir de ayer ya empezó a correr este plazo que tiene el gobierno para reacomodarse, ¿no? Ajustando el programa a las pautas constitucionales referidas a los considerandos anteriores. Durante los últimos días habían crecido los cuestionamientos a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, y a las autoridades de su gobierno que rechazaron durante 8 meses
el retorno de miles de formoseños y formoseñas que quedaron varados en otras provincias luego de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Dichas negativas estuvieron enmarcadas dentro del programa de ingreso ordenado y administrado de Formosa, el cual reguló mediante una serie de requerimientos, la entrada de los formoseños que se encontraban en otros sitios del país. La Corte consideró que dicho programa no se ha definido el tiempo de su vigencia ni las medidas allí dispuestas, ni existen indicios de hasta cuándo se extenderán las restricciones al derecho a transitar libremente, derecho este especialmente reconocido en la Constitución Nacional y en los citados instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En ese lapso, tal como denunció Amnistía Internacional, muchos debieron dormir en la ruta e incluso quedaron a la intemperie en otras provincias por falta de recursos para retornar y la inseguridad de que allí la policía de Formosa los dejaría ingresar. Así que bueno, realmente muy complicado. Bueno, allí está el fallo para quienes quieran ingresar y poder leerlo detalladamente. Ahí lo tienen también disponible para poder acceder, ¿no? La cuestión es que, bueno, la Corte falló, como era de esperarse un poco más, porque teniendo en cuenta también ya los fallos que tuvieron otros organismos, como, bueno, Amnistía Internacional, que también había dado su veredicto, la misma Cámara de Apelaciones del Chaco, que también dio su punto de vista al respecto, era de esperarse un poco este fallo de la Corte Suprema, que, bueno, es el órgano máximo ya. Si el gobierno quiere recurrir este fallo, deberá ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, allí seguramente también recibirán el mismo veredicto, porque esto es simplemente analizar una situación y es ver que realmente allí se estaban violando los derechos humanos, más allá de tener ese deseo de cuidar la salud. No se puede tener a estas personas allí varadas a la intemperie, a la ruta, sin asistencia, sin nada, dependiendo simplemente de, de lo que ellos tienen, ¿no? Más allá de que esas personas, como bien decía, como bien el argumento del gobierno era, estas personas no tenían fecha, vinieron y quisieron ingresar porque sí, y bueno, esto debería haberse arbitrado mucho antes. Si el gobierno hubiese hecho las cosas como correspondían, si el gobierno hubiese arbitrado los medios para que pudieran ingresar esta gente, no se habría generado este cuello de botella que hoy tienen, que se les complica, obviamente que se les complica y que complica la estructura de lo que venían sosteniendo, pero bueno, esto es así, es un fallo de la justicia y es el órgano máximo a nivel nacional, así que bueno, habrá que ver cómo lo hacen. Por otra parte, en el día de ayer también se informó que ya no quedan personas aguardando entrar a Formosa en el límite con Chaco. Esto se informó en el día de ayer. Este jueves, dice, ingresaron a Formosa mediante el sistema ordenado y administrado las últimas 12 personas que aguardaban hacerlo a la vera de la Ruta Nacional número 11 en Puerto Eva Perón, provincia del Chaco, en el límite con nuestra provincia. Dice, bueno, la información fue confirmada tanto por la policía de Formosa como por la del Chaco, al equipo de, bueno, de Agenfor que estuvo presente en el lugar. Sobre el puente interprovincial que une Chaco con Formosa, el comisario chaqueño Walter Ábalos informó que esta mañana, por ayer, ingresó el último grupo de personas que aguardaban ingresar. Formoseño, el comisario inspector Félix de la unidad regional con sede en Madrid, destacó que efectivamente personas que estaban acampando desde el puente ingresaron al sistema ordenado y administrado de la provincia. Más que intentó ingresar un equipo periodístico de un canal de Buenos Aires exhibiendo una autorización de circulación nacional, pero sin contar con el permiso del Consejo de Atención Integral a la Emergencia, requisito. Efectivamente los recibí, es la primera voz, deben respetarla. Con intenciones de ingresar seguramente a través de sus filmaciones que estuvimos charlando. Se les explicó cuál es el procedimiento para todas las personas sin excepción, explicó la autoridad policial. Bueno, allí entonces, bueno, eso también es otra cosa. Los medios de prensa tienen la circulación exceptuada, o sea que pueden hacerlo, pero bueno, aquí en Formosa tampoco eso evidentemente se cumple, ¿no? Precisamente los medios de prensa están exceptuados de lo que sea las restricciones y esto se conoció desde el momento número uno.
y de hecho el certificado de circulación lo increíble que ha dado pasar porque estaban trabajando. Bueno, en fin. El gobierno confirmó que el número de personas que deberá pagar el impuesto a las 9.000, impuesto a la riqueza, a los 9.000 contribuyentes estimados. Con esto también, por un fallo que puede declararlos inconstitucionales, hay incertidumbre y temor de los arrepentidos en el caso de los cuadernos. Bien, seguimos en el ámbito local. Defensa al Consumidor clausuró preventivamente comercios de cobro de facturas, ¿sí? Rapipago y Pago. Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario procedió a la clausura de 2 casas comerciales dedicadas al cobro rápido de facturas de servicios debido a la reincidencia en recargos adicionales por cada operación que registran en sus sistemas. Recordemos que esto no está permitido, no te pueden cobrar ningún plus ni nada cuando vos vas a pagar algún servicio. Ellos simplemente tienen que tomarte la boleta, gestionarte el pago y nada más. No te pueden cobrar un extra porque ya eso está contemplado en lo que la normativa establece para estas casas de cobro, ¿sí? Asimismo, el jueves 18 se clausuró el comercio de Rapipago ubicado en la avenida Néstor Kirchner al 4266, ya que la casa comercial había sido previamente notificada de su incumplimiento. Sin embargo, continuó con su conducta lesiva para los derechos del consumidor, efectuando el cobro adicional en operaciones realizadas respecto a servicio de cobros de facturas. Desde el organismo explicaron que trasladar al consumidor el cobro de cualquier costo operativo por medio de un recargo adicional sobre el valor nominal de la factura constituye una práctica abusiva debido a que las firmas abonan una comisión a cada sucursal por cada operación que registran en el sistema. En ese sentido, mencionaron además que en algunos casos también, al no entregar tickets por cada recargo adicional, estos comercios estarían incumpliendo normativas impositivas y tributarias en perjuicio del erario público. Se mencionó además que en el contexto de aislamiento social por pandemia, el Banco Central de la República Argentina dispuso diferentes medidas tendientes a evitar las aglomeraciones en los bancos y al respecto dictó una normativa donde claramente habilitó como actividad esencial para el cobro de factura de servicios, impuestos, tributos y prestaciones a estas casas de servicio de cobranzas extrabancarias. Bueno, también aumentó la demanda de servicios Rapipago y Pago Fácil durante lo que va de esta pandemia, ya que representan una forma más cómoda y rápida de abonar las facturas. Bueno, así que allí entonces la clausura de de estas casas de comercio que cobran servicios, ¿sí? Por estos pagos extra que le estaban facturando a los clientes. Seguimos con más información. Bueno, vacaciones 2021. Las provincias que concentran el 90% del turismo no pedirán PCR negativo de COVID-19 y se podrá circular libremente. Esto es lo que establecieron. Bueno, esto también supongo que debe ser apuntando a que ya se estima que para esa fecha se contará con la vacuna y que, bueno, estaremos inmunizados, ¿no? Calculo que debe ser por eso, pero bueno, habrá que ver también qué sucede. Bueno, es cierto que en algunas partes del país la curva de contagios empezó a aplanarse, a descender, y entonces eso también los hace motivarse para tomar este tipo de decisiones, ¿sí? Así que bueno, habrá que ver qué pasa también con esto. Robo de caños del gasoducto, allanaron casas tras la detención del exintendente Prado, esto fue allí en Salta. Bien, seguimos con más información. Coronavirus en Argentina, confirmaron otras 186 muertes y 10.097 nuevos casos en las últimas 24 horas. Bueno, parte oficial, un hombre que ingresó irregularmente desde Paraguay a Clorinda dio positivo a COVID-19. Esto, el parte oficial que se conoció en el día de ayer de parte del Consejo de Atención hisopados y aislaron a contactos estrechos de la paciente positiva de COVID en una clínica donde estuvo internada. Así que bueno, allí entonces los principales títulos del diario El Comercial. Bueno, los invito a leer la columna de opinión
el fallo de la Corte y la primera derrota política de Insfrán en un cuarto de siglo, haciendo referencia a los varados. Los invito a leer porque realmente está muy, muy interesante lo que dice allí respecto a esta lectura que se hace de este fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el sistema ordenado y administrado que rige en la provincia y que, bueno, deberá, como bien decíamos, arbitrar los medios para poder dejar ingresar a estas más de 7.500 personas que aguardan el regreso a la provincia. Bueno, vamos a ver ahora entonces la recorrida por los principales diarios nacionales, por las tapas de los diarios nacionales. Vamos a ver entonces, en este caso, comenzamos con la tapa del diario Clarín, ¿sí? Y allí tenemos entonces lo que dice, en este caso, haciendo referencia, apuran la ley que quiere Cristina para elegir con menos votos al procurador. El Frente de Todos votará hoy en el Senado el dictamen de comisión del proyecto del senador aliado Alberto Bretilnec. Propone acordar el mandato del procurador a 5 años, acortar, perdón, el mandato del procurador a 5 años y elegirlo por mayoría absoluta, es decir, con 37, con 37 de los 72 votos posibles en vez de los 2/3, 48 votos que rigen hasta ahora. Es lo que pretende Cristina Kirchner para controlar a los fiscales que la investigan. El kirchnerismo presiona para votarla en el recinto antes del 30 de noviembre y después convertirla en ley en la Cámara de Diputados. Dice, bueno, Rafecas espera que Alberto mantenga los 2/3, es el candidato que propuso el presidente, pero se resiste a ser elegido con otra ley, dice. Bueno, aquí en el margen deportivo dice, aferrado a la Copa, BKC sin margen, Racing perdió 2-0 con Atlético en Tucumán, el DT se juega su continuidad del martes contra Flamengo. Bueno, afirman que las escuelas abiertas no causan contagio, lo reconoce la Organización Panamericana de la Salud. También allí, profundo desaliento, fuerte crítica de los principales empresarios al impuesto a las grandes fortunas. La Asociación Empresaria Argentina, la AEA, emitió un documento en el que expresó su total desacuerdo con el impuesto que impulsa el kirchnerismo y ya aprobó diputados. Descapitaliza las empresas y restringe su capacidad para producir y generar empleo, dijeron. La Corte ordenó a Gildo Insfrán que deje entrar a los varados de Formosa. Bueno, esto también lo que habíamos ya comentado anteriormente. La Corte falló para que Formosa, el gobierno de Formosa permita el ingreso en un plazo de 15 días de más de 7.000, bueno, aquí Clarín ya dice 8.000 redondeando, personas que no pueden hacerlo por el bloqueo que rige desde el comienzo de la cuarentena. La decisión del máximo tribunal fue unánime. Perdón, no es un tribunal, en este caso son cinco los integrantes de la Corte, así que aún más contundente, ¿no? Fernández y la calle Pou, asado y una señal de distensión. El presidente argentino viajó de sorpresa a Colonia para encontrarse con su par uruguayo. Hablaron de revitalizar el Mercosur, del intercambio turístico y de los argentinos que quieren modificar su residencia por la presión impositiva. Bueno, allí la foto de distanciamiento social nada, bueno, todos juntos ahí, abrazados, en fin, en Uruguay. Carlos Raimundi, tras haber defendido a Maduro, el embajador argentino en la OEA atacó a los medios. Dijo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que corrieron el límite de la libertad de expresión hasta límites sospechados. Por otro lado, en Estados Unidos y en Europa, Pfizer anunció que su vacuna estaría antes de fin de año. La farmacéutica estadounidense asociada a la alemana BioNTech anunciaron que hoy presentarán el pedido de autorización para que la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, y la Argentina y la Agencia
Europea de Medicamentos autoricen la vacuna contra el coronavirus. Podrían empezar a aplicarla antes de fin de año, que encargó 1,5 millones de dosis y la espera para 2021. Así que bueno, atención con esto entonces, los detalles allí respecto a este anuncio importante. Bien, seguimos con otra tapa, en este caso el diario Crónica, el colorido diario Crónica, con su tapa tan particular, vemos, dice, locura en Recoleta, las calles cada vez más salvajes. La violencia relacionada con el tránsito no cesa. Tras un incidente, un sujeto destrozó un colectivo con un bate de béisbol y de milagro no hubo heridos. Por otra parte, fue liberado el hombre acusado de matar a otro luego de una discusión en Adrogué. Bueno, vamos a volver, dice, otro paso hacia Boedo. Bueno, aquí título de tapa y foto bien grande pone Crónica respecto a que la legislatura dio la primera aprobación a la rezonificación que permitirá la construcción de... Acompañó la votación. Se consuma un acto de justicia por un vil despojo de la dictadura, celebró Tinelli, presidente del Ciclón. Bueno, Racing no levanta, cachetazo a la tucumana. Aunque puso a los pibes, la suerte de la ACD no cambia. Cayó 2-0 con Atlético y sufrió su cuarta derrota consecutiva en el torneo. Para colmo, erró un penal y se lesionó Zitanich. BKC cada vez más complicado, se la juega todo este martes con Flamengo, dicen. Viernes de superacción. Con suplentes, Boca recibe a Lanús a las 19:20 y River visita a Banfield desde las 21:30. Bueno, allí el apartado de coronavirus que tiene el diario Crónica dice 36.532 el total de muertos, 10.097 los nuevos casos, son 1.349.434 los infectados y 1.167.514 los pacientes recuperados. Bueno, en enero y febrero habrá 10 millones de vacunados, lo dijo el presidente al confirmar que la vacuna rusa llegará a fines de diciembre. Oxford y AstraZeneca anunciaron 99% de eficacia. Así que bueno, allí entonces también las expectativas por las vacunas que van apareciendo. Allí vemos entonces los títulos de Crónica. Vamos a ver ahora otro diario, en este caso La Nación, y vamos a ampliar un poquitito para leerlo mejor. Allí vemos entonces, los empresarios advierten que el impuesto a la riqueza afecta la propiedad privada. AEA argumentó que aumenta la ya elevada carga tributaria al superponerse con otros tributos, lo que lo hace confiscatorio y desalienta la inversión. Reclamos en el Council, dice. Bueno, también aquí el apartado sobre la Corte que ordenó que Formosa deje entrar a los varados. Le exigió a Insfran que reponga en un máximo de 15 días la libre circulación. Bueno, a ver qué hace el gobierno de Formosa al respecto. Seguimos con más información. Bueno, San Lorenzo se ilusiona con volver a Boedo. También foto de tapa del diario La Nación. Embargaron a un clan narco por 30.000 millones de pesos. Se trata del mayor bloqueo preventivo de bienes en una causa de drogas y lavado, dice. Bueno, Leandro Bolmaro, el campeón de atletismo que dio el gran salto para conectar con Uruguay. La calle Pou recibió a Fernández en Colonia. Bueno, un acercamiento. UNICEF y la OMS critican el cierre de las escuelas. Denuncian que genera daños irreparables, dice. Bueno, realmente rechazo al aborto de un arzobispo ligado al Papa, Víctor Fernández, pidió defender la vida de los
de los niños por nacer. Dice, bueno, allí entonces los principales títulos del diario La Nación. Vamos a ver ahora el otro diario, que en este caso es Página 12. Vamos a ver, eh, agrandamos un poquito, ahí está. Página 12 y su principal título dice El hit del verano. El gobierno pone en marcha el comité de vacunación encabezado por el presidente. Participan especialistas de 4 ministerios que coordinarán a unos 150.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con el objetivo de alcanzar 10 millones de habitantes entre enero y febrero, empezando por los trabajadores del sistema de salud y las personas de riesgo. Así que bueno, allí una tapa colorida, interesante la de Página 12 con estos legos que tienen todos los eh, barbijos y diferentes áreas de trabajo, ¿sí? Seguimos con más información. Macri y Aguad bajo sospecha, dice la Cámara Federal. Y técnicas en el hundimiento del Ara San Juan. Dice, bueno, atención también con esto, un fallo que podría complicar. Chau al parquímetro y hola a las apps de pago. Dice, aprobaron la nueva ley de estacionamiento medido en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hubo rechazo de la oposición. Los servicios de Carrió piden que la líder de la coalición cívica declare en la causa de Lomas de Zamora por espionaje ilegal. Bueno, sí que allí entonces, bueno, Página 12 no reflejó en su tapa, no sé si adentro lo habrá reflejado, pero no reflejó el fallo de la Corte Suprema de Justicia haciendo Allí pasaron entonces las principales tapas de los diarios nacionales. Hemos visto Clarín, La Nación, Página 12 y también el diario Crónica, el colorido diario Crónica. Por mi parte, simplemente darle las gracias por estar ahí del otro lado, el agradecimiento, como siempre, a la compañera Liliana Dorrego por el espacio. Y bueno, ya viene el segmento deportivo con Carlos Gilbert para hablar de bueno, todo lo que hoy va a haber esta noche, el fútbol a full en la Liga Argentina y bueno, también otros ámbitos. Así que bueno, hacemos una pausa y ya se quedan con él, el hombre del deporte. Una pausa y ya regresamos.